El caso de la esposa desaparecida. Las luces de la oficina parpadeaban con ese zumbido irritante que siempre acompaña a los edificios viejos. Mi escritorio estaba cubierto de papeles, expedientes y tazas de café que no recordaba haber bebido. Una noche más en la que no me había molestado en apagar las luces antes de irme a casa. Ya no tenía idea de qué día de la semana era. Las horas se mezclaban cuando te sumergías en la vida de otras personas, espiando desde las sombras. Estaba a punto de tirar la toalla por esa noche cuando escuché un golpe en la puerta. Eran casi las 2 de la madrugada, no esperaba a nadie. Me levanté de mi silla, el cuero chirrió bajo mi peso y caminé hacia la puerta. Al abrir, un hombre de mediana edad con traje arrugado y ojos hundidos me observaba. Tenía un aire a la desesperación que reconocí al instante, la misma desesperación que he visto en esposos, esposas, padres y madres cuando acuden a mí porque alguien a quien aman ha desaparecido. ¿Es usted el investigador?, preguntó con voz ronca. Asentí y lo invité a pasar. El hombre se sentó frente a mí, inquieto, jugueteando con el sombrero que llevaba entre las manos. Tras unos segundos de silencio, finalmente soltó lo que tenía en mente. Mi esposa ha desaparecido. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Siempre es lo mismo, mi esposa no ha vuelto a casa, mi esposo no contestó el teléfono. Pero este tipo tenía algo diferente. Una mezcla de culpa y ansiedad que se filtraba en cada una de sus palabras. Le pedí más detalles. Se llama Elena. Llevamos 10 años casados. Salió hace 2 días para hacer unas compras y no ha vuelto. La policía no me da respuestas. Necesito que la encuentre. Tomé nota mientras hablaba. Pero había algo en su historia que no encajaba desde el principio. ¿Una mujer desaparece y no hay señales de secuestro? Algo no me cuadraba. Decidí aceptar el caso y comenzar a investigar al día siguiente. Pasé la mañana siguiente recopilando información sobre Elena. Supe que había dejado su empleo como contadora hacía unos meses, algo que había generado tensión en su matrimonio, según una vecina chismosa. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que escuché de algunos amigos cercanos. Elena había empezado a actuar de forma extraña semanas antes de desaparecer. Se mostraba nerviosa, asustada incluso. Aparentemente, estaba convencida de que alguien la seguía, alguien que no era su esposo. Esto me dio una nueva pista. Si no era un secuestro, tal vez Elena se había escondido de su propia voluntad. Decidí visitar la casa de la pareja. El marido me recibió con una taza de café frío y ojeras que parecían más profundas que la noche. Mientras él hablaba sin parar sobre cómo todo había estado bien antes de la desaparición, yo observaba el lugar. Había fotos de ambos en las paredes, todas mostrando sonrisas forzadas, las típicas sonrisas que se ven en las fotos familiares para ocultar lo que realmente ocurre en casa. Un hogar perfecto de cara al mundo exterior, pero que olía a mentiras y secretos. ¿Puedo ver la habitación de Elena?, pregunté interrumpiendo su monólogo. Subimos las escaleras hasta el dormitorio. El lugar estaba impecable, casi como si nadie viviera allí. Eso siempre es una señal. La gente deja rastros, pero este lugar parecía un escenario de teatro. Lo que encontré fue más revelador. En su armario faltaba ropa. El tipo estaba mintiendo o había algo que no me estaba diciendo. Decidí confrontarlo. ¿Estás seguro de que no hubo ninguna discusión antes de que ella desapareciera? El hombre titubeó, pero luego negó con la cabeza. Había algo más. Decidí que era hora de hacer mi propia búsqueda, sin su ayuda. Días después, logré rastrear los movimientos de Elena. Al parecer, había tomado un tren hacia una ciudad a varias horas de distancia. Decidí seguir esa pista, y lo que descubrí fue que ella se había hospedado en un pequeño motel bajo un nombre falso. Esto confirmaba mi sospecha. Ella no había sido secuestrada, había huido. Pero, ¿de qué? Al entrevistar al recepcionista del motel, me dijo que Elena parecía muy asustada y no hablaba con nadie. Algo la tenía en constante estado de alerta. Pregunté si había recibido visitas durante su estancia y el recepcionista me dio un dato interesante. Un hombre la visitó la noche antes de que ella desapareciera del motel. Mi primer instinto fue pensar en el esposo, pero el recepcionista me describió a un tipo completamente diferente.
un hombre con cicatrices en el rostro, de aspecto intimidante. Ahora sabía que no estaba huyendo solo de su marido. Había otra figura en la sombra, y ese era el verdadero peligro. Al profundizar en la vida de Elena, me topé con un nombre que aparecía en varios documentos antiguos, alguien a quien ella había conocido mucho antes de casarse, alguien con un pasado oscuro. Este hombre había estado en prisión por un delito violento, pero fue liberado recientemente. Todo apuntaba a que, de alguna forma, él había encontrado a Elena. Finalmente, logré localizar a Elena en un pequeño pueblo costero, donde se había refugiado en casa de una amiga de la infancia. Cuando la encontré, no parecía la mujer aterrada que describían sus conocidos. Parecía cansada, sí, pero también determinada. Cuando me vio, supo de inmediato quién era yo. Sus ojos se apagaron un poco, como si supiera que su tiempo se había acabado. ¿Te envió él?, preguntó, sin especificar a quién. Negué con la cabeza y le expliqué que su esposo estaba preocupado por ella, pero ella se rió con amargura. ¿Preocupado? ¿De verdad? Él es solo una parte del problema. Me senté a escuchar su historia. Me contó cómo había estado atrapada en una relación controladora, pero eso no era lo peor. Su verdadero temor era el hombre con cicatrices, un fantasma de su pasado que había regresado para cobrar una deuda que Elena nunca había pagado. Me explicó que, años atrás, cuando era joven y desesperada, se había involucrado con este tipo en asuntos turbios. Pensó que lo había dejado atrás cuando se casó y rehizo su vida, pero algunas cosas no desaparecen tan fácilmente. Él había regresado, y ella sabía que no se detendría hasta encontrarla. Elena había huido para protegerse a sí misma, pero también porque sabía que su esposo no la dejaría ir fácilmente. No era amor lo que lo motivaba, sino control. Si volvía con él, solo la devolvería a la prisión de su vida anterior, mientras que el hombre de las cicatrices seguiría persiguiéndola. Decidí enfrentar al marido con la verdad. Cuando volví a la ciudad, lo confronté en su casa. No se tomó bien la noticia de que Elena no planeaba regresar. Trató de insistir en que ella solo estaba confundida, que él podría arreglar las cosas, pero la verdad era que él no podía ofrecerle la seguridad que ella necesitaba. Mientras lo observaba desesperarse, me di cuenta de que su preocupación por su esposa no tenía nada que ver con su bienestar. Solo quería recuperarla para volver a tener el control. Se había engañado a sí mismo pensando que estaba preocupado, pero en realidad, su desesperación venía del miedo a perder el poder sobre ella. Le dejé claro que si insistía en buscarla, solo empeoraría la situación, tanto para él como para ella. No me creyó. Su obsesión era evidente. Pocos días después, escuché que el hombre con cicatrices había sido visto en la ciudad. Sabía que eventualmente trataría de encontrar a Elena, y si lo hacía, ella no tendría escapatoria. Me encontraba en una encrucijada. Podría dejar todo como estaba y continuar con mi vida, o hacer algo más. No siempre soy el héroe en mis propias historias. A veces, la línea entre el bien y el mal se difumina, y las decisiones que tomamos no son las correctas, solo las necesarias. Así que me aseguré de que el marido nunca pudiera encontrar a Elena. Lo que pasó después, él mismo se lo buscó. Tal vez fue un accidente, tal vez no. El caso estaba cerrado. Elena podría tener una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todos los monstruos de su vida, incluso de los que llevaban su apellido. A veces, las personas no desaparecen porque necesitan ser encontradas. A veces, desaparecen porque quieren ser libres, y en el mundo oscuro en el que me muevo, la libertad tiene un precio alto. El archivo perdido. El sonido del reloj marcaba las 3 de la mañana cuando escuché el golpeteo en la puerta de mi oficina. No esperaba a nadie, pero ya había aprendido que los trabajos interesantes no solían aparecer en horario de oficina. El ruido de la lluvia afuera añadía un toque dramático a la situación, algo casi irónico si consideras el tipo de trabajo al que estoy acostumbrado. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de mediana edad, con una gabardina empapada y un semblante cargado de preocupación. Lo primero que noté fueron sus ojos, nerviosos, como los de alguien que ya ha perdido demasiado. «Necesito ayuda», dijo, y su voz temblaba como si cada palabra le costara esfuerzo. Le hice un gesto para que pasara.
El hombre se sentó frente a mí, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Lo dejé en silencio por un momento, esperando que decidiera hablar. Me dijeron que eres bueno para trabajos delicados, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Depende del trabajo, respondí, con la voz cargada de cautela. ¿Qué necesitas que encuentre? El hombre me miró fijamente, como si intentara decidir si confiar en mí o no. Finalmente, exhaló y sacó un sobre del interior de su gabardina. Lo dejó sobre la mesa y lo empujó hacia mí. Es un archivo. Uno que desapareció hace meses. Y quiero que lo encuentres. Tomé el sobre y lo abrí con cuidado. Dentro había una sola fotografía, un edificio gubernamental, gris y anodino, de los que pasan desapercibidos. No había ningún detalle que revelara dónde estaba el lugar, pero por la expresión del tipo, supe que estaba a punto de involucrarme en algo mucho más grande de lo que parecía. ¿Qué hay en ese archivo?, pregunté. El hombre dudó antes de responder. Información clasificada. Suficiente como para poner a varios en la cárcel, o peor. Sentí que mi estómago se apretaba. Este no era un caso común de encontrar a un cónyuge infiel o localizar a alguien desaparecido. Esto olía a conspiración, y las conspiraciones tienen una tendencia a acabar mal. ¿Quién lo perdió?, insistí. No importa quién lo perdió, importa quién lo quiere de vuelta. Su respuesta solo confirmó mis sospechas. Este no era un simple encargo. Había más de lo que me estaba diciendo, pero ya había aceptado trabajos con menos información que esta. Le pregunté cuál era el pago, y cuando mencionó la cifra, supe que estaba en algo realmente turbio. Era una cantidad que nadie ofrecía por un caso simple. Necesito más detalles. ¿Dónde debo empezar a buscar? El hombre me entregó una dirección, un almacén en las afueras de la ciudad, abandonado desde hacía años según él. Me levanté para ir a buscar mi abrigo y, cuando volví, el tipo ya no estaba. Había desaparecido sin hacer ruido, como un fantasma. Solo dejó el sobre vacío y la vaga sensación de que me había metido en un problema mucho más grande de lo que podía manejar. El almacén tenía el aspecto que esperaba, un cascarón olvidado, con ventanas rotas y grafiti cubriendo las paredes. Pero sabía que los lugares abandonados suelen esconder más de lo que muestran. Entré por una puerta trasera que se había desprendido de sus bisagras. Dentro, la oscuridad era espesa, apenas interrumpida por las luces de la calle que se filtraban por las ventanas. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, pero noté algo que me llamó la atención: huellas recientes en la suciedad, demasiado frescas como para ser de alguien que pasara por ahí por casualidad. Seguí las huellas hasta una escalera que bajaba a un sótano. Las tablas crujieron bajo mi peso mientras bajaba, y el aire se volvía más denso a medida que descendía. Al llegar al fondo, me encontré con una pequeña oficina oculta entre las sombras. Dentro, había un escritorio destartalado y una lámpara encendida, parpadeando, pero lo más importante era una carpeta que descansaba justo en el centro de la mesa. Al acercarme, la lámpara se apagó repentinamente. Me quedé inmóvil, escuchando. Podía sentir una presencia, alguien más en la habitación. Giré rápido, pero antes de poder ver a quién me enfrentaba, algo me golpeó en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté atado a una silla, con la cabeza palpitando. La habitación era la misma, pero ahora estaba rodeado por 3 hombres. Uno de ellos, con un traje negro y gafas de sol, sostenía la carpeta que había encontrado. «No debiste involucrarte en esto», dijo uno de ellos con voz monótona. «Ese archivo no debería existir». Intenté mantener la calma mientras procesaba la situación. Estos tipos eran profesionales, probablemente agentes de alguna organización clandestina. Me había metido en algo que estaba fuera de mi alcance, pero no tenía intención de rendirme tan fácilmente. «Solo hago mi trabajo», dije, intentando no mostrar debilidad. «No me importa lo que haya en ese archivo, solo quiero lo que me prometieron». El hombre de las gafas se acercó y me miró fijamente. «Es lo que hay en el archivo lo que nos importa». Su tono era más amenazante que antes. «Hay personas que matarían por esto, y también están dispuestas a matar para asegurarse de que nadie más lo obtenga». No hizo falta mucho más para entender la gravedad de la situación. Si lograba salir de allí, tenía que descubrir quién estaba realmente detrás de esto y por qué ese archivo era tan peligroso. Pero para eso, primero tenía que salir vivo.
Horas más tarde, cuando finalmente logré liberarme de mis ataduras, supe que no podía regresar a mi oficina ni a mi apartamento. Estaba claro que me vigilaban y cualquier movimiento descuidado podría ser el último. Decidí buscar refugio en una parte menos frecuentada de la ciudad mientras trazaba mi siguiente paso. A través de algunos contactos de bajo perfil, obtuve información sobre el edificio en la fotografía que el cliente me había dado al inicio. Estaba vinculado a una empresa fachada que, según los rumores, realizaba trabajos especiales para el gobierno. Nada oficial, por supuesto, pero en mi línea de trabajo no necesitas pruebas, solo conexiones. El problema era que esa empresa había sido disuelta hacía meses, justo después de la desaparición del archivo. Claramente, alguien había decidido que era más fácil desaparecer la empresa que enfrentarse a lo que contenía la información perdida. Cuanto más investigaba, más claro era que múltiples facciones estaban interesadas en ese archivo, y todas estaban dispuestas a borrar cualquier obstáculo que se interpusiera. Sabía que la única forma de salir de esto era llegar primero al archivo. Si lograba hacerlo, tendría una carta en la manga que podría usar para negociar, o al menos para mantenerme con vida. La pista más prometedora me llevó a un banco en las afueras de la ciudad. Según mis fuentes, un depósito bajo un nombre falso albergaba documentos importantes de la extinta empresa. Me las arreglé para infiltrarme en la bóveda con la ayuda de algunos favores pasados, y ahí estaba, un paquete sellado con varias etiquetas de advertencia. Lo tomé y me dispuse a salir del banco, pero no había dado 2 pasos cuando vi a los 3 hombres del almacén esperándome fuera. Los reconocí al instante. Ya no había margen para huir. Sabía que, si me atrapaban, esta vez no se molestarían en interrogarme. Sin embargo, no estaban solos. Otro grupo se había unido a la cacería, hombres vestidos con ropa informal pero con una eficiencia en sus movimientos que delataba su entrenamiento. Esto ya no era solo un trabajo de oficina, había agencias clandestinas involucradas y yo estaba atrapado en medio. Aproveché la confusión cuando ambos grupos se encontraron, intercambiando balas y golpes en la acera. Corrí lo más rápido que pude, zigzagueando por callejones hasta perderlos. Me escondí en una bodega desierta y abrí el paquete. Dentro, encontré lo que todos estaban buscando, un disco duro con archivos cifrados, junto a un cuaderno con notas y nombres. Las notas hablaban de operaciones encubiertas, de eliminaciones selectivas y de un entramado de corrupción que alcanzaba hasta las altas esferas. Pero lo más alarmante eran los nombres: políticos, empresarios, incluso agentes de agencias gubernamentales. Si este archivo se hacía público, destrozaría carreras, gobiernos enteros, y pondría un precio enorme sobre la cabeza de quien lo poseyera. Sabía que no podía conservar esta información. Lo único que me quedaba era decidir a quién se la entregaría. Pero eso también significaba elegir a quién confiarle mi vida. Las llamadas llegaron antes de que yo pudiera decidir. Ofertas de todas partes, dinero, protección, amenazas. Todos querían el archivo y sabían que yo lo tenía. Pero en mi línea de trabajo, confío en una sola cosa: cuando todos lo quieren, significa que nadie debería tenerlo. Así que tomé una decisión que probablemente sellaría mi destino. En lugar de negociar, hice algo inesperado: compartí copias del archivo con múltiples fuentes al mismo tiempo. Periodistas, activistas, incluso agencias internacionales. Lo distribuí por la red, sin dejar rastro de su origen. Sabía que eso no iba a salvarme. De hecho, solo empeoraría las cosas. Pero también sabía que, una vez expuesto, ya no podrían usarlo para chantajear o manipular. Si todos lo sabían, nadie controlaba la narrativa. Tal vez eso equilibraría las cosas, o tal vez solo crearía un caos mayor. Pero era la única salida que veía. Días después, mi vida cambió por completo. Los hombres que me habían perseguido desaparecieron, pero su ausencia no me tranquilizó. Sabía que estaban esperando el momento adecuado. Sabía que ya no tenía un lugar en el mundo que había conocido. Ahora, vivo de manera clandestina. Cambié de identidad, dejé la ciudad y me muevo cada pocas semanas. No porque crea que puedo escapar para siempre, sino porque sé que es cuestión de tiempo antes de que alguien decida ajustar cuentas. Lo único que queda claro es que algunas cosas deben quedarse perdidas. Porque en un mundo lleno de secretos peligrosos, a veces lo más sabio es no querer saber demasiado.
El cliente misterioso. El sobre estaba en la mesa cuando llegué a la oficina. No lo había visto antes. Era de un color marrón desgastado, sin ningún detalle identificable, sin remitente, sin marcas, solo mi nombre escrito a mano en la parte frontal. Había sido colocado cuidadosamente sobre mi escritorio y el único sonido en la habitación era el leve zumbido del ventilador de techo, que giraba con lentitud, como si compartiera mi sospecha. Lo primero que hice fue buscar señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Todo estaba en su lugar, la puerta cerrada, las ventanas intactas. Nadie había entrado por la fuerza, lo que significaba que quienquiera que hubiera dejado el sobre tenía acceso o sabía cómo moverse sin ser notado. Decidí ignorar la paranoia inicial y abrí el sobre. Dentro, encontré dos cosas, una gruesa cantidad de billetes, cuidadosamente enrollados, y una nota. La nota era escueta, escrita en letras mayúsculas. Sigue a la persona en la dirección indicada. No hagas preguntas. El resto del pago llegará cuando completes el trabajo. Junto a la nota, había una dirección en la parte baja de la ciudad, un área que conocía bien por sus rincones oscuros y la ausencia de preguntas incómodas. No había más detalles, ni información sobre quién era la persona a seguir, ni por qué alguien querría que la vigilara. Había aprendido hace tiempo que la falta de información suele ser deliberada, a veces es mejor no saberlo todo. Conté el dinero. Era suficiente para cubrir un par de semanas de trabajo con un margen cómodo. Aceptar casos anónimos nunca es lo ideal, pero en mi línea de trabajo, uno no siempre puede permitirse el lujo de rechazar una buena paga. Llegué a la dirección al día siguiente, justo antes del amanecer. El lugar era un edificio antiguo y mal mantenido, con ladrillos desmoronándose y ventanas tan sucias que apenas dejaban pasar la luz. Me aposté en una cafetería al otro lado de la calle, con un periódico en la mano para disimular. No sabía a quién debía estar buscando, así que me limité a observar a todos los que entraban y salían del edificio. Después de una hora, apareció una mujer. Llevaba un abrigo largo y gafas de sol, a pesar de que el sol apenas comenzaba a asomarse. Sus movimientos eran nerviosos, como si estuviera esperando algo o alguien. Observé cómo miraba a su alrededor antes de cruzar la calle y entrar en la cafetería donde yo estaba. Me mantuve discreto, detrás del periódico, pero lo suficiente para observar cómo pedía un café y se sentaba cerca de la ventana. No tenía ninguna prisa. No pasó mucho tiempo antes de que se levantara y se fuera, dejando su taza a medio terminar. Al salir, la seguí, manteniendo una distancia prudente. Me condujo a través de calles estrechas y callejones, hasta un pequeño parque donde se detuvo para mirar un estanque. No pude evitar notar que miraba a su alrededor, como si supiera que estaba siendo seguida. A cada paso, sentía una creciente inquietud. Había algo en la forma en que se movía, en la precisión con la que evitaba ser predecible, que me decía que no era una novata en esto. Finalmente, se alejó del parque y entró en un edificio de oficinas sin distintivos. Dudé por un momento antes de seguirla. Era un lugar sombrío, con la mayoría de las luces apagadas. La recepción estaba vacía, lo que no era raro para ese tipo de lugares. Decidí esperar en el vestíbulo, observando el reloj y escuchando los ecos lejanos de pasos en los pasillos. Al cabo de unos minutos, la vi salir del ascensor y dirigirse hacia la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, noté que sostenía algo en la mano. Al pasar junto a mí, dejó caer un sobre en la mesa de recepción sin detenerse. Lo recogí tan pronto como salió por la puerta. Dentro había otra nota, escrita en la misma letra mayúscula de la anterior. Vas por buen camino. Sigue observando. El tono de la nota me hizo sentir que estaba siendo evaluado, como si alguien estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Miré a mi alrededor, buscando cámaras o a cualquier persona que pudiera estar vigilándome, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observado persistió. La investigación continuó durante los días siguientes. La rutina de la mujer parecía calculada, meticulosamente organizada para no dejar patrones fáciles de seguir. Cambiaba su ruta con frecuencia, nunca tomaba el mismo camino dos veces, y visitaba lugares al azar, como si estuviera probando hasta qué punto podía confundir a quien la seguía. Cada tanto, recibía otro sobre, siempre depositado en lugares que ella frecuentaba, un banco del parque,
un puesto de periódicos, incluso un supermercado. Las notas eran cada vez más breves y directas, pero todas compartían un mensaje similar: alguien estaba monitoreando mi progreso. No era la primera vez que tenía la sensación de que un cliente me estaba vigilando, pero esto era diferente. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo sabía dónde estaba en todo momento, sino que parecía disfrutar viendo cómo me deslizaba en su juego. Con el paso de los días, la paranoia creció. Comencé a notar detalles que antes habría pasado por alto: un coche que parecía seguirme durante más de una cuadra, la sombra de una figura reflejada en una ventana mientras caminaba por la noche, incluso llamadas en las que al contestar solo escuchaba una respiración. Estaba siendo observado y no podía determinar por quién. Finalmente, después de una semana de seguir a la mujer, me di cuenta de que algo había cambiado en su comportamiento. En lugar de mantener la distancia y actuar con cautela, comenzó a ralentizar su paso, como si estuviera esperando que me acercara. Algo en su conducta había cambiado, ya no estaba evitando ser seguida, sino que parecía invitarme a acercarme. La última noche, la vi entrar en un edificio antiguo, uno que había sido abandonado hacía años. Seguí sus pasos hasta el interior, sintiendo la tensión en el aire. El lugar estaba en penumbras, con apenas un par de luces parpadeantes en los pasillos. La mujer había desaparecido entre las sombras y el eco de mis propios pasos resonaba en el vacío. Caminé lentamente, esperando alguna señal de que ella aún estaba cerca. El sonido de una puerta cerrándose resonó en la distancia y me dirigí hacia allí. Al girar la esquina, me encontré en un pasillo largo y oscuro. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar un tenue haz de luz. Cuando llegué a la puerta, empujé con cuidado, esperando encontrar a la mujer. En su lugar, me encontré con una habitación vacía, salvo por una silla en el centro y un sobre más en el suelo. Al levantarlo, lo abrí con dedos temblorosos. Has sido tú quien has sido observado todo el tiempo. El frío recorrió mi columna vertebral. De repente, todas las piezas encajaron. El cliente no solo me había contratado para seguir a la mujer, me había contratado para observar cómo me metía cada vez más en su trampa. Había estado jugando con mi percepción, manipulado cada decisión que tomé. Sabía que estaba siendo vigilado, pero no me había dado cuenta de que el verdadero objetivo de la investigación era yo mismo. Giré rápidamente, esperando encontrar a alguien a mis espaldas, pero no había nadie. Salí de la habitación con la adrenalina bombeando en mis venas, mi mente intentando procesar lo que acababa de descubrir. El juego nunca había sido sobre la mujer, ella era solo un señuelo, una pieza en un tablero que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Durante las semanas siguientes, intenté retomar la normalidad, pero la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Cada vez que caminaba por la calle, sentía ojos en mi nuca. Cada vez que me sentaba en un café, me aseguraba de escoger un asiento con la espalda contra la pared. Pero nada ayudó. Los sobres seguían apareciendo, siempre dejados en lugares que visito regularmente. Ahora, las notas eran breves, pero aún más perturbadoras. Nos estás entreteniendo, sigue jugando. Las notas no solo confirmaban que estaba siendo vigilado, sino que revelaban un placer retorcido en el control que tenían sobre mi vida. No tenía idea de quiénes eran ni qué querían realmente, pero estaba claro que me habían convertido en su entretenimiento personal. Finalmente, después de semanas de paranoia, decidí que no podía seguir viviendo así. Si querían jugar, tenía que llevar la partida a ellos. Empecé a investigar cada pequeño detalle de la mujer que había seguido, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Era como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando la verdad me golpeó: la mujer nunca fue real. O, al menos, no era quien yo pensaba que era. Todo había sido una construcción deliberada para arrastrarme a un laberinto de mentiras, para hacerme creer que estaba descubriendo algo, cuando en realidad estaba siendo guiado paso a paso. En una última jugada desesperada, decidí confrontar a quienquiera que estuviera detrás de esto. Dejé una nota en un café, en un lugar donde solía recibir sus sobres. Mi mensaje era claro: estoy listo para terminar el juego. Al día siguiente, no recibí un sobre. En lugar de eso, recibí una llamada. Al contestar, no hubo palabras, solo una respiración al otro lado de la línea, y luego un clic. Desde entonces, no he recibido más notas. El juego ha terminado, pero la sensación de ser observado nunca se fue realmente.
Cada vez que veo una sombra moverse en el rabillo del ojo, cada vez que escucho pasos detrás de mí en una calle desierta, sé que todavía están ahí, observando, esperando que cometa un error. El cliente misterioso sigue ahí, en algún lugar, sonriendo desde las sombras. Y yo sigo atrapado en su juego, sin saber cuándo ni cómo se jugará la última carta. El caso de la foto maldita. Todo comenzó con una simple fotografía. Cuando la recibí, no pensé que fuera nada fuera de lo común. El cliente, un hombre de aspecto cansado y ojos hundidos, había entrado en mi oficina aquella mañana con un sobremanila en la mano y una expresión que denotaba un cansancio profundo. Parecía que no había dormido en días, y apenas cruzó la puerta, dejó caer el sobre mi escritorio con una fuerza inesperada. «Necesito que investigue esto», dijo sin preámbulos. Tomé el sobre, lo abrí y saqué la foto que contenía. Era una imagen en blanco y negro, desgastada por el tiempo. Mostraba a un grupo de personas de pie frente a una antigua casa victoriana. Sus expresiones eran rígidas, casi sin emociones. Lo que me llamó la atención no fue la imagen en sí, sino una sensación de incomodidad que se apoderó de mí al mirarla. Era como si algo en la foto no encajara, como si los rostros de las personas estuvieran desprovistos de humanidad. ¿Qué tiene esta foto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sentía que había algo más oscuro en juego. El cliente vaciló antes de responder, como si no estuviera seguro de cómo explicarlo. Cualquiera que mira esa foto, muere. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Había escuchado historias extrañas antes, pero esta era una de las más absurdas. Sin embargo, la expresión del hombre no cambió. Estaba completamente serio, y los temblores en sus manos delataban que estaba convencido de lo que decía. ¿Murieron cómo?, pregunté, con la intención de mantener la conversación dentro de un marco lógico. El hombre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Al principio, empiezan a notar cosas. Sienten que alguien los sigue, ven sombras que no deberían estar allí. Luego, comienzan a tener visiones. Cosas que no pueden explicar. Y después, mueren en circunstancias extrañas. Un accidente aquí, una caída por las escaleras, un ataque al corazón. Pero todos mueren. Había un fervor en su voz, un pánico que me resultó contagioso por un momento. Pero mi escepticismo profesional se mantuvo firme. ¿Y por qué cree que está ocurriendo esto?, pregunté. Porque esa foto está maldita. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No era la primera vez que alguien mencionaba una maldición en mi presencia, pero algo en los ojos del hombre hizo que me lo tomara en serio, al menos por un momento. Quiero que descubra quién tomó esa foto y cómo detener lo que sea que está ocurriendo, continuó. No puedo seguir viviendo con este miedo. Ya han muerto 3 personas que la vieron. Decidí tomar el caso. Parte de mí pensó que era un asunto de superstición y paranoia, pero había una pequeña voz en mi cabeza que no dejaba de susurrar que tal vez había algo más. Mi primera parada fue un archivo de periódicos antiguos. Si la foto tenía tantos años como parecía, debía haber algún registro de las personas en la imagen. Pasé horas revisando microfilms y documentos polvorientos, buscando alguna pista sobre la casa en la fotografía o las personas que aparecían en ella. Finalmente, encontré un artículo de 1924 que hablaba de una familia que había vivido en esa casa, los Henderson. El artículo detallaba cómo, tras mudarse a esa mansión, varios miembros de la familia habían muerto en circunstancias misteriosas en un corto periodo de tiempo. 2 caídas por las escaleras, un ahogamiento en la bañera y un suicidio. La casa había sido abandonada después de eso y había ganado fama de estar embrujada. Lo que me llamó la atención fue que la fotografía utilizada en el artículo era la misma que tenía en mis manos. Ahí estaba la primera conexión. La foto no era solo un recuerdo familiar, estaba vinculada a las muertes de esa época. Decidí visitar la casa, que aún seguía en pie en las afueras de la ciudad. Al llegar, comprendí de inmediato por qué había ganado tal reputación. Era una estructura imponente pero en ruinas, con ventanas rotas y la madera podrida por el paso del tiempo. El aire estaba cargado de una quietud opresiva. Al entrar, el suelo crujió bajo mis pies, y la penumbra interior parecía absorber cualquier luz que intentara penetrar. Recorrí las habitaciones,
buscando algo que pudiera explicar la maldición. No encontré nada fuera de lo habitual, solo mobiliario viejo, paredes llenas de moho y el eco de mis propios pasos. Sin embargo, cuando llegué al sótano, descubrí algo que me heló la sangre. En una de las paredes colgaba otra copia de la misma fotografía. Estaba enmarcada, cubierta de polvo, pero era inconfundible. Al acercarme, noté algo extraño. Las figuras en la foto parecían haber cambiado. Los rostros eran los mismos, pero sus expresiones eran distintas, más sombrías, como si estuvieran conscientes de algo terrible. Mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era apenas un murmullo, como el viento entre las grietas de la casa, pero lo entendí claramente. Te están observando. Me giré bruscamente, apuntando la linterna hacia la oscuridad. No había nadie, pero sentí una presencia, una presión invisible que se cernía sobre mí. Dejé el sótano con el corazón latiéndome en los oídos y regresé a mi oficina, tratando de racionalizar lo que había experimentado. Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo real en esa maldición. Las siguientes noches, las cosas empeoraron. Comencé a ver sombras en el rabillo del ojo, figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Mis sueños se llenaron de rostros distorsionados, como si las personas en la foto intentaran comunicarse conmigo desde algún lugar oscuro. La paranoia se instaló en mi mente. No podía evitar mirar por encima de mi hombro, esperando ver algo que no debería estar ahí. Decidí investigar a las 3 personas que, según mi cliente, habían muerto después de ver la foto. Lo perturbador fue que, en cada caso, los informes policiales coincidían en un punto. Todas las víctimas habían mostrado signos de estrés extremo y paranoia antes de sus muertes. Una de ellas incluso había escrito repetidamente en su diario que alguien la estaba observando. Pero lo que más me perturbó fue encontrar un detalle en común. Todas las víctimas mencionaron haber tenido visiones de la casa de los Henderson. Esto confirmaba mi sospecha. La foto no solo estaba maldita, sino que estaba conectada a esa casa y a las muertes que ocurrieron allí. Lo que fuera que residía en esa imagen no era un simple juego de la mente. Decidí confrontar a mi cliente, pedirle más detalles. Sin embargo, cuando intenté contactarlo, descubrí que había desaparecido. Nadie lo había visto en días, y cuando fui a su domicilio, encontré la puerta abierta y la casa vacía. En la mesa del comedor había un sobre para mí. Dentro había otra copia de la foto y una nota que decía: "Es demasiado tarde. Estás en la lista ahora". Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo estaba acercándose, algo que había estado siguiendo cada uno de mis movimientos desde el momento en que toqué esa foto por primera vez. No sabía qué hacer. Destruir la foto no funcionaría, parecía estar multiplicándose. Y cada vez que la miraba, los rostros en la imagen se volvían más nítidos, más humanos, como si estuvieran a punto de romper la barrera que los separaba de la realidad. Las visiones comenzaron a invadir mi vida diaria. Sombras se deslizaban en los reflejos de los espejos y una voz susurraba mi nombre cuando estaba solo. Mis noches se convirtieron en pesadillas interminables en las que me veía atrapado en la casa de los Anderson, perseguido por las figuras de la foto. Podía sentir su aliento en mi cuello, su risa hueca resonando en la oscuridad. Finalmente, en un acto desesperado, decidí quemar todas las fotos. Regresé a la casa abandonada y las arrojé al fuego en la chimenea. Las llamas devoraron el papel y por un momento sentí alivio. Pero al darme la vuelta para salir, vi algo que me detuvo en seco. En la pared, donde antes había estado colgada la fotografía, una nueva imagen comenzaba a formarse, quemada en la madera misma. La maldición no podía ser destruida tan fácilmente. Me di cuenta de que la foto era solo una puerta. Una ventana a algo que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de quienes la miraban. No importaba cuántas veces la destruyera, siempre regresaría, con más fuerza y más sed de almas. Estoy escribiendo esto porque sé que no tengo mucho tiempo. Las sombras están más cerca que nunca y puedo escuchar el susurro constante en mis oídos. No cometeré el error de dejar que esta maldición se extienda a otra persona. Si encuentras esta historia, si llegas a saber sobre la foto, aléjate. No la busques, no te conviertas en el siguiente objetivo, porque, una vez que la veas, ya no hay vuelta atrás.
Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.